Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa, soy farmacéutica y bueno, la idea de este vivo es hablar con la doctora Sofía Forte sobre anticonceptivos y su relación con el COVID y con las trombosis. Así que bueno, vamos a esperar que la doctora se conecte para poder invitarla. Hola, ya se empiezan a sumar. Hola Yani, hola Mari, hola Mayra, ¿cómo va? Buenas tardes. Ahí está Sofi, así que la vamos a invitar. Acá estamos. A ver, vamos a esperar si se puede conectar. Hola Vero, hola Sofi. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas, buenas tardes. Sofi, te voy a presentar, porque no te presenté, eh, médica tocoginecóloga de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, tutora de residentes de la especialidad obstetricia y tocoginecología del ECA y de la maternidad Martín. Y corregime, pero tenés consultorios de ginecología en el SEMA Ajá, eh, y en el Sanatorio Mapasi. exacto. Buenísimo, bienvenida. Sofi, Bueno, gracias. la idea del vivo es hablar un poco sobre la relación de los anticonceptivos orales y con el COVID y las trombosis, porque hemos tenido varias consultas respecto a algunas noticias que han salido sobre el hecho de interrumpir o no los tratamientos con anticonceptivos, qué relación tenían con el COVID. Entonces, bueno, nos parece que sos la persona ideal para aclararnos un poco estas dudas. Bueno, buenísimo. Bueno, quiero agradecer al Colegio de Farmacéuticos primero por esta invitación. Para mí es un honor y un placer estar hablando con vos, Meli, que también te conozco. Así que bueno, sí, para arrancar primero a hablar de este riesgo de trombosis de la anticoncepción hormonal combinada. Primero voy a hacer un breve resumen de cuál es el riesgo del COVID en sí con el riesgo de trombosis, del COVID solo, ¿sí? Y después voy a explicar un poquito el riesgo de la anticoncepción hormonal también combinada con el riesgo de trombosis. Con respecto Perfecto. al COVID, bueno, el virus SARS-CoV-2 que todos ya conocemos bastante, se sabe que es un virus ARN, ¿sí? Que se une a un receptor, que es el receptor de angiotensina, por el cual ingresa la mucosa respiratoria, ¿sí? Estos receptores de angiotensina los encontramos en el pulmón, en el corazón y en los grandes vasos, tanto en las arterias como en las venas. Esto hago un breve resumen para que podamos entender este Sí, sí, riesgo, ¿sí? tienen con la anticoncepción, o sea, es perfecto. Tiene Bien. refrescar. Bueno, entonces, como ya sabemos, este virus, ya todos sabemos que tiene un periodo de incubación, ingresa a través, como dijimos recién, por la mucosa respiratoria, tiene un periodo de incubación de promedio de 5 días y en el 80% de los casos, este virus produce síntomas leves en la mayoría de las personas, ¿sí? Que bueno, no viene al caso de esta charla cuáles son los síntomas que ya todos conocemos, pero en un 20% más o menos de los casos puede producir síntomas graves, moderados a graves a severos, ¿sí? En estos casos, donde produce ya síntomas que va a depender también de los factores de riesgo de cada persona, de la edad, de todos los factores que todos conocemos, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, la edad avanzada y la inmunidad de cada persona, cuando produce estos síntomas es cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? De la persona que está teniendo estos síntomas moderados a graves, y ahí es cuando se activa una tormenta de citoquinas, se le dice, que se liberan, ¿sí? Que es como una respuesta a la infección viral, que en general esta respuesta se da frente a otras infecciones virales también,
Pero justo en esta infección hay una respuesta marcada, una respuesta inflamatoria sistémica marcada, con liberación de citoquinas, de la interleuquina 6, de otras citoquinas de otras interleuquinas también, del interferón. Se activa también el complemento, y todo esto hace que se consuman factores de la coagulación. Todo esto es en respuesta a la respuesta inflamatoria sistémica. Se consumen factores de la coagulación, eso ya está demostrado, ¿sí? Por lo tanto, en estos casos, en este 20%, si podemos decir, habría un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Porque también aumenta el daño de los vasos, el daño del endotelio de los vasos, porque estas citoquinas que dijimos que se liberan enzimas, proteasas, que dañan el endotelio de los vasos, de los pequeños vasos. Todo esto es lo que lleva a un mayor riesgo de trombosis o de tromboembolismo, ya sea arterial o venoso. ¿Sí? Eso como para entender un poco de cuál sería el riesgo del COVID solo, ¿sí? Con el riesgo de trombosis. Y bueno, Y con respecto a los anticonceptivos, está bastante relacionado en ciertos casos. claro, con respecto a los Pero anticonceptivos, ¿cuándo? claro. Bueno, primero como para arrancar a entender un poco esto de la trombosis, todos sabemos que hace muchísimos años, como más de 50 años, se relacionaron a los anticonceptivos con estrógenos, sobre todo, con eventos trombóticos en las mujeres. Hubo un gran revuelo a nivel mundial, ¿sí? En varios países, en anticonceptivos que tenían etinilestradiol a dosis altas, que eran dosis de 50 microgramos. En ese momento, yo te estoy hablando de hace 50 años. Por lo tanto, en ese momento, cuando se reportaron estos casos de trombosis, las industrias desarrollaron los anticonceptivos que tenemos hoy en día con estrógenos que son con menos dosis efectivas, que son los anticonceptivos hormonales con etinilestradiol de 20 y de 30 microgramos de etinilestradiol. Si bien se desarrollaron estos anticonceptivos para disminuir el riesgo de trombosis, disminuyó el riesgo, pero los casos no desaparecieron, ¿sí? O sea, el riesgo no desaparece. ¿Por qué esto? Para entender un poco, que el riesgo está en los estrógenos, ¿sí? Eso está ya estudiado, de que los estrógenos en su metabolismo, ¿sí? Tienen un aumento de los factores de la coagulación, ¿sí? De varios factores, ¿sí? También aumenta el estrógeno en la generación de trombina, y otra cosa que hacen los estrógenos es disminuyen los inhibidores naturales de la coagulación, que son la proteína S y la antitrombina. Todo esto lleva a que el estrógeno tenga un ligero efecto procoagulante. ¿Sí? Bien, esto es importante entender, y también es importante entender una cosa, Meli. Si bien tienen este ligero efecto procoagulante, hay que entender una cosa. El riesgo de trombosis o de tromboembolismo en mujeres en la etapa reproductiva, porque bueno, vamos a hablar de mujeres en la etapa reproductiva, que son las que toman anticonceptivos. Exactamente. Y que no desean un embarazo, el riesgo de trombosis en mujeres que no toman anticonceptivos, la incidencia en general es de 4 a 5 mujeres cada 10.000 en un año. ¿Sí? Claro. Ese es el riesgo en las que no toman anticonceptivos. En las que toman anticonceptivos con estrógenos, este riesgo aumenta solamente 2 veces. O sea, de 4 a 5 pasaría a 7 cada 10.000. ¿Sí? Cada 10.000 mujeres por año. Y el riesgo es aún mayor en mujeres que se embarazan y en el puerperio inmediato. Acá el riesgo es 10 a 20 veces mayor que en las usuarias en las que no toman anticonceptivos. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, de 4 a 5 de riesgo de que no toman ACO, pasamos a 7 que toman anticonceptivos y no quieren embarazarse, pero si se embarazan, el riesgo pasa a ser 10 a 20 veces mayor. Entonces, si lo miramos en riesgos absolutos, este riesgo de 7 cada 10.000 mujeres en un año es bajo, ¿sí?
Y además, la mortalidad asociada a este tipo de eventos tromboembólicos también sigue siendo baja. Hay estudios que demuestran que la mortalidad es de 1 a 2 muertes cada 1 millón de mujeres. ¿Sí? Es Sí, sí, baja. Y también, Meli, otra cosa que hay que tener en cuenta y que es súper importante es los factores de riesgo de cada mujer individuales, bien. ¿sí? De esas mujeres que toman anticonceptivos. Todo esto es muy importante tener en cuenta para después poder establecer estas recomendaciones de las que vamos a hablar hoy ante el diagnóstico de COVID y qué hacer si estoy tomando anticonceptivos. ¿Está? Claro, Por eso esta introducción de entender un poco esto, los riesgos y bueno. exacto. Porque Eh, farmacéuticos desde nuestro lado nos pasan que las consultas fueron un montón, por supuesto, no siempre a consultar con el especialista, buscar hoy en día todo tipo digamos, de telecomunicaciones, porque WhatsApp, que sea, exacto. a lo mejor no necesita ir al consultorio, pero que cada paciente en particular consulte con Consulte. contacto, para que justamente el profesional fue los riesgos que pueda tener o no. Pero como es algo relativamente nuevo para todos, nosotros como Exacto. farmacéuticos consultas, ¿qué hago con los anticonceptivos? Sigo tomando, los corto, roto. Perfecto. Sí, tal cual. Bueno, a nosotros como ginecólogos obviamente también nos pasó el año pasado de todo esto, de que del COVID, de que genera trombosis, de los anticonceptivos. Y bueno, entonces en agosto del año pasado se reunieron varias sociedades internacionales, la Sociedad de Hematología de España, sociedades de anticoncepción de muchos lugares del mundo, y se establecieron una serie de pautas y recomendaciones a seguir. Y la Sociedad Argentina de Anticoncepción, que se llama AMADA, que es la Sociedad Médica Argentina de Anticoncepción, sacó un comunicado el año pasado con este tipo de pautas que debemos tener ante pacientes con diagnóstico de COVID y el riesgo de trombosis y qué hacer en las que toman anticonceptivos. Y como te decía Meli, antes de arrancar a hablar bien de las pautas, también es importante tener en cuenta los factores de riesgo para padecer tromboembolismo o trombosis que pueden tener estas mujeres, ¿sí? Bueno, dentro de los factores de riesgo, tanto para tromboembolismo arterial como por venoso, porque se comparten entre sí, tenemos la edad avanzada, que es mayor de 35 años, Eso es lo que ese te iba ya a es un factor. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la edad avanzada? La edad avanzada, ya una edad mayor a 35 años, representa un factor de riesgo para trombosis, ¿sí? Bien, bien. Eh, la edad avanzada y el hábito tabáquico, o sea, el fumar más de 10 cigarrillos día, incluso la edad de más de 35 y el cigarrillo, o sea, el hábito de fumar más de 10 cigarrillos por día, ya es una contraindicación para tomar anticonceptivos con estrógeno, ¿sí? Bueno, después tenemos, Es algo que no se sabe demasiado. es algo que no se sabe, y son criterios de elegibilidad que estableció la Organización Mundial de la Salud, son criterios para elegir métodos anticonceptivos, depende de los factores de riesgo de cada mujer. Y el fumar y tener más de 35 años está como un criterio 4, que está contraindicado el ACO con estrógenos. El fumar, el hábito tabáquico. Después, bueno, tenemos como factores de riesgo para tromboembolismo la obesidad y el sobrepeso, Bien. eh, la dislipemia, la hipertensión arterial severa, la inmovilización prolongada, mujeres que a lo mejor tienen alguna enfermedad que las lleva a estar en la cama por mucho tiempo. Acá también entra en juego, que ahora no, pero los viajes prolongados en avión, en colectivo, la internación, que ahora después lo vamos a explicar, si te internan por COVID durante muchos días, esa es una inmovilización prolongada. La migraña con aura, que es otra patología común en mujeres, que es una patología que tiene mayor riesgo de trombosis y también está dentro de las contraindicaciones, es un criterio 4 para toma de anticonceptivos con estrógenos.
O sea que estos son factores de riesgo para tromboembolismo, pero también pueden ser de por sí contraindicación de estar tomando estrógenos. Pero bueno, nos puede pasar que una mujer esté tomando igual estrógenos y se enferme de COVID, ¿está? Bien. Te pregunto, sí, diabetes, la diabetes también, sí. Y después, otra cosa que me quedó por fuera es la trombofilia, que también es muy frecuente. La mujer que tiene diagnóstico ya de trombofilia, esa mujer que por ahí tiene alteraciones de la coagulación, pérdidas de embarazos recurrentes, que ya tiene un diagnóstico, es un riesgo también mayor a tener trombosis. Y los antecedentes familiares. Por eso es muy importante lo que decías vos, de que cada mujer se comunique con su ginecólogo, su ginecóloga, porque es la historia clínica, la anamnesis, el interrogatorio, es súper importante. Y dentro de los antecedentes familiares están los antecedentes en un familiar de trombosis, en un familiar que tenga menos de 50 años, que haya tenido trombosis, un familiar directo, es un factor de riesgo para la mujer de padecer trombosis, ¿sí? Y también el tener un familiar que haya tenido infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, también menor a... No, acá es, si es mujer, menor de 60, y si es Bien, varón, menor de 65 años. bien. Sí, acá un poquito más la edad. Pero bueno, todos estos son factores de riesgo que se suman, obviamente, a este contexto de COVID, de toma de anticonceptivos. Así que bueno, con esta introducción de todo este tema, de la trombosis, de los anticonceptivos, y como te decía, de esta reunión que hizo Amada el año pasado, se establecieron una serie de recomendaciones que es lo que nos compete hoy para hablar, para tener en cuenta a la hora de tener estas consultas de la paciente que toma anticonceptivos y tiene COVID y qué hace. Vamos por la más fácil. Una mujer sana, o por lo menos que consideramos que no tiene factores de riesgo, sí Bien. tiene un resultado de COVID positivo. Perfecto, sí. ¿Qué tiene que hacer? Que fue Bien. una de las grandes... deja de tomar. Por supuesto, primero que todo, aclarar que tiene que consultar el Perfecto, profesional. sí. Bien. Eso es. Ya uno entienda si necesita seguir, si necesita evaluar ciertas cosas. ¿Qué pasa en la paciente sana que tiene? Bien. Una paciente sana que tiene COVID, que toma anticonceptivos combinados con estrógenos y tiene síntomas leves, acá es importante, por eso la explicación de que yo expliqué al principio, de que con síntomas leves no estaría toda esta activación de la citoquina, de la respuesta inflamatoria sistémica y todo. Entonces, si la paciente es sana, tiene síntomas leves y no tiene factores de riesgo, puede continuar con la toma de anticonceptivos si tiene diagnóstico de COVID. Si tiene síntomas leves y está en la casa, ¿sí? Si se comunica con su médico o su médica y el profesional considera, lo ideal es que se comunicara, considera luego un interrogatorio o que encuentra algún factor de riesgo, por ejemplo, la edad que está tomando anticonceptivo y tiene más de 35 años y fuma, todo esto que nombramos anteriormente, Sí. está recomendado rotar anticonceptivos con gestágenos solos. Solo si tiene factores de riesgo, pero si tiene 20 años, 30 años, ningún factor de riesgo de los que nombramos, puede continuar con los anticonceptivos y no tendría riesgo de trombosis o tromboembolismo. Pero si tiene algún factor de riesgo, se recomienda rotar a un anticonceptivo con gestágenos solos. Que después vamos a hablar bien si querés y vamos a charlar un poco de cuáles son los gestágenos que se pueden dar, cuáles tienen menos riesgo. Los que se recomiendan, como para ir introduciendo un poco el tema, son preferentemente desogestrel o drospirenona. Bien. Después vamos a hablar un poco de eso si querés. Esto es con síntomas leves, ¿sí? Bien. Después tenemos otro escenario. Una mujer que está tomando anticonceptivos, que tiene el diagnóstico de COVID, pero tiene, por ejemplo,
una neumonía, ¿sí? Una neumonía, o sea, tiene síntomas ya moderados, ¿sí? Pero que no requieren hospitalización y se queda en la casa, ¿sí? Una neumonía de control ambulatorio, le decimos nosotros, ¿sí? En estas pacientes, tenga o no tenga factores de riesgo, recomendamos rotar anticonceptivos con gestágenos solos, ¿sí? Bien, bien, bien. Por ¿Ah? supuesto, estamos hablando de que previa charla con el médico, que va a evaluar cuáles van a ser, pero sí Y se cómo recomienda, hacerlo, y todas las... bien, pero sí se recomienda Y ahora lo vamos a entonces, explicar. Sí, en esta paciente que ya tiene un diagnóstico de neumonía, que si bien está en la casa, pero que es una neumonía de control ambulatorio, ahí recomendamos rotar a gestágenos solos y bien, no hacer bien, nada más, ¿está? No agregar ninguna medicación más, ¿está? bien, Después bien, tenemos las pacientes que tienen una neumonía, pero que el servicio que la evaluó, el servicio médico consideró internarla, ¿sí? En sala, no, en terapia, pero con una internación. Esa paciente que se va a internar, ¿sí? Por esa neumonía, a esa sí. paciente se le suspenden los anticonceptivos. Paciente sano, Paciente sana, sí. tan Tenga o no tenga factores de riesgo, bien, si va a quedar internada, va a estar días sin movilizarse, ya tiene una neumonía que puede tener un riesgo de una respuesta inflamatoria sistémica. En esas pacientes se recomienda suspender la anticoncepción y si, por ejemplo, tiene un riesgo de embarazo porque los días previos sí, tuvo una relación sexual no protegida, se olvidó la pastilla, lo que fuera, se puede hacer anticoncepción hormonal de emergencia con una dosis única de levonorgestrel y suspender la anticoncepción. ¿Sí? bien, Ahí se recomienda suspender. ¿Estamos? bien, bien. Esto que, Sofi, que veo una consulta, cuando estamos hablando, vayamos, digamos, un pasito atrás antes de que el paciente, Sí. Ah, tratamos de rotar el sí. ACO. Una de las consultas es si necesita cuidarse con otro método por 14 días cuando se da esa... Sí. La rotación primero se hace ininterrumpida. O sea, cuando le toca la pastilla, rota al gestágeno en forma directa, ¿sí? Le tocaba la pastilla con estrógeno, toma la que tiene progestágeno, pero sí va a necesitar un método de barrera 7 días. Nosotros decimos que la regla de oro son 7 días de toma continua, de toma Bien, bien. Ya bien, con 7 días de toma continua a horario, sin olvidos ni nada, es regla de oro para nosotros y decimos que ya se puede lograr la anticoncepción. ¿Está? Así que la barrera, el método de barrera, el preservativo, son 7 días con la toma continua del anticonceptivo. Sí, y se hace en forma directa. ¿Está? perfecto. Bien. Estaba Y lo que en la paciente internada. y la paciente interna, otra cosa que quería aclarar es que se suspende la anticoncepción, que se agrega el método de emergencia si es necesario, y se Mario, agrega heparina profiláctica de bajo peso molecular. Esas las guías de hematología y en las guías de recomendación a las pacientes que se internan les agregan heparina. bien. Y Eh, luego son la paciente, según el criterio médico, establecerá cuál será el mismo, cuál será el método a seguir. Es lo que sí, será más conveniente. cuando, sí, lo que se estableció también como recomendación es que cuando la paciente esté recuperada, tenga el alta, y Sí, ya sea el alta en su casa o el alta hospitalaria, si la paciente recupera su movilidad, sí, puede retornar a su anticoncepción hormonal combinada una vez recuperada del COVID. ¿Sí? bien, Y si tuvo en su internación, por ejemplo, heparina, se recomienda seguir la heparina a 7 días mínimo después del alta. bien, ¿Está? buenísimo. Heparina profiláctica, dosis profiláctica. ¿Viste? La subcutánea. Se la Sí, puede inyectar la misma paciente. Eh,
Y otra cosa, Meli, que bueno, acá estamos hablando de los anticonceptivos, pero por ejemplo, también hay mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal, que también en Es estos casos que son mujeres mayores, que también en este caso, si se internan con una neumonía, hay que suspenderlas bien, también a la terapia. Y, por ejemplo, si necesitan la terapia hormonal sí o sí, porque la paciente tiene mucha sintomatología, la tiene que tomar sí o sí, se puede recomendar pasar a parches, ¿sí? bien. Transdérmicos. Y si, por ejemplo, usa tibolona como terapia hormonal, se puede seguir usando la tibolona. No tendría efecto procoagulante o tromboembólico la tibolona. Bien, ¿Está? Eso como para tener en cuenta en terapia hormonal. Y bueno, después tenemos el caso, Meli, de, bueno, obviamente las pacientes, si una paciente ingresa en terapia con un cuadro grave, sistémico, que requiere internación, obviamente en esa paciente se suspende todo, se agrega heparina, eh, y bueno, obviamente se ve, está. Concepción queda segundo plano. Exacto, exacto. Y con respecto a lo que hablábamos de la rotación, de rotar a los gestágenos, eh, los gestágenos que, bueno, tenemos varias opciones, ¿sí? Hoy en día en el mercado, ustedes los conocen bien. Eh, los que se recomiendan son los que tienen, porque también los progestágenos, algunos tienen como un ligerito riesgo tromboembólico, algunos más que otros, ¿sí? Bien, Los que no tendrían ningún riesgo y los que se recomiendan como primera línea son el desogestrel, que es el que todos conocemos, que es el ACO de la lactancia, que es el exacto. desogestrel que tiene 0,075 microgramos de desogestrel, que son las pastillas que tomamos en la lactancia, que se pueden tomar en pacientes que tienen contraindicados los estrógenos, por ejemplo, que es una toma continua, ¿sí? No son pastillas que tengan placebo ni descanso. Podemos rotar al desogestrel y tenemos la opción hoy en día de la drospirenona 4 miligramos, ¿sí? Que es la nueva pastilla sin estrógenos, ¿sí? Que cualquiera de las dos estaría recomendada, y a diferencia del desogestrel, esta drospi, que tiene un régimen 24-4, tiene 24 activas y 4 placebos, tiene menor, sí, tiene menor riesgo de alteración del patrón de sangrado menstrual. Viste que con desogestrel tenemos ese problema del spotting, de la alteración del patrón de sangrado, que con la Drospi 4 miligramos es mucho menor. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Y después, bueno, tenemos también la opción, por ejemplo, del inyectable de medroxiprogesterona, que es el anticonceptivo trimestral inyectable, pero bueno, se vio que la medroxi podría tener un riesgo bajo, pero lo podría tener de trombosis y tromboembolismo, así que estaría como una última opción. Si no tenemos ningún otro método, tiene mucho menos riesgo que un estrógeno, así que podría, pero bueno, como primera opción, si tenemos los otros, vamos por los otros. Y después también tenemos el implante subdérmico Sí, que va en el brazo, que es el Implanón, que tiene etonorgestrel, que es un metabolito activo del desogestrel. También es bien. un anticonceptivo con progestágeno solo. Esta también es una opción, si la paciente suspende el ACO y quiere pasar a gestágeno solo, incluso puede pasar y ya quedarse con el anticonceptivo, porque es un método de larga duración, que dura 3 años y puede quedarse con ese método. Por supuesto que si tiene el parche, una paciente ya tiene el parche y tiene un resultado COVID positivo, por supuesto que continúa con el parche. El parche no, el chip, el implante. Vos estás hablando del implante, sí, porque los parches hay que suspenderlos porque tienen estrógeno. Parche hay que suspenderlo. Sí, porque acá en Argentina no tenemos disponible. Existen parches con gestágenos solos, pero no tenemos. Acá los que Bien, tenemos vienen con estrógenos, así que estaría dentro de la anticoncepción hormonal combinada, así que también hay que suspenderlos. Ya bien, sea, esto de la anticoncepción hormonal combinada son las pastillas con estrógenos, los parche, parches y las inyecciones, que es la mesigina que tiene estrógenos.
Todos estos son los que hay que suspender. Pero sí, si la paciente tiene un implante, Claro, si la paciente tiene un implante que es etonorgestrel, que es el gestágeno, no habría problema. continúa. Y después la otra opción que tenemos también con gestágenos solos es el SIU, el DIU que libera levonorgestrel, que también es una buena opción, libera progestágeno a nivel local, el pasaje al torrente sanguíneo es muy bajo, y Bien. es una buena opción también para cambiar y rotar a un método con gestágeno solo en estos casos o en cualquier otro caso que la paciente no pueda tomar estrógeno o tenga factores de riesgo Bien, para tomar estrógenos o para tromboembolismo. bien, Así que bueno, estas serían más o menos las recomendaciones en pacientes que tengan diagnóstico de COVID y que tengan esta anticoncepción hormonal combinada, ¿sí? Con estrógenos, porque bueno, el mayor riesgo que se vio es esto, el riesgo de trombosis y de tromboembolismo, ¿está? Que eso es el riesgo que representaría en estas mujeres, bien. ¿está? Más o menos una vez que se discontinúa los sacos, aproximadamente esa paciente, una vez operada, dada de alta, no me acuerdo si me lo dijiste, pero más o menos qué tiempo, más allá que después se hace evaluación, pero ¿en qué tiempo podría volver a tomar los combinados? Mira, no hay un tiempo, así días, semanas, que se haya determinado. Sí, la paciente tiene que estar recuperada, o sea, tener el alta de la infección, del COVID sobre todo, ¿sí? Que no haya infección viral, ¿sí? Que no haya virus, que ya tenga el alta y que haya recuperado la movilidad, que pueda moverse, ¿sí? Porque sabemos que la inmovilización genera más riesgo de tromboembolismo. Una vez que la paciente tenga estas dos condiciones, puede retomar a su anticoncepción hormonal combinada sin ningún problema. ¿Está? Porque si la venía tomando, no tendría ningún problema fuera del COVID de tomar esos anticonceptivos con estrógeno. Bien, perfecto, perfecto. Pero bueno, recalcar esto, Meli, que siempre es muy importante, primero, no generar alarmas desmedidas en base a este tema, ¿sí? No asustarse, no generar pánico, porque como dijimos al principio, es más riesgoso un embarazo en cuanto ya sea tromboembolismo, a la salud reproductiva de esa paciente, que si es un embarazo no intencionado y todo lo que conlleva, ¿sí? Entonces, siempre ante la duda y ante el diagnóstico, no alarmarse, consultar con un ginecólogo, una ginecóloga de confianza y poder ver qué hacer en estos casos, ¿sí? Bien. Te pregunto, Sofi, que vi Hay dos. preguntas, sí. Bueno, recién una de las consultas es quedarse con otro método que ya explicaste, que sí es importante. Sí, y ahí preguntaban también cuando volvés con el ACO combinado, cuando volvés, porque explicamos que había que cuidarse con el gestágeno, pero cuando volvemos al ACO combinado, lo mismo, la regla de oro, 7 días de toma continua, en esos 7 días nos cuidamos con preservativo y después ya podemos dejar de cuidarnos con preservativo, que ya estaría inhibida la ovulación, ¿sí? En Bien. general, viste, nosotros siempre decimos el primer mes cuídate, porque a Sí, veces sí, pasa que uno cuando arranca a tomar no está habituado a tomar, tiene olvidos, no, los toma fuera de horario. Por eso siempre tenemos ese margen de un mes, pero en realidad, sí, pero en realidad la regla de oro, como dije, es los 7 días bien tomados, ya estaría inhibida la ovulación, así que ya no habría problema, no había riesgos. perfecto. Y otras preguntas que vi es respecto a la vacunación. Por ejemplo, si una paciente está tomando anticonceptivos orales, una de las preguntas que podía vacunar, si había algún riesgo, si tenía que suspenderlo con el anticonceptivo, la toma de orales Mira, con para respecto a la vacunación, todavía no hay muchos estudios, viste que todos los estudios que tenemos son observacionales y por lo tanto tienen bajo nivel de evidencia, pero las vacunas que tenemos disponibles acá en Argentina no tendrían riesgo tromboembólico.
¿está? Así que Bien, hay que quedarse tranquilas, mujeres tanto que toman anticonceptivos como mujeres adultas que se están vacunando, de que la vacuna no genera riesgo tromboembólico, ¿está? Las vacunas que tenemos acá no generarían riesgo tromboembólico. bien, Así que perfecto. eso hay que dar una tranquilidad. Obviamente faltan estudios porque sabemos que las vacunas están en fase 3 y todo, pero bueno, no habría riesgo. No, no. Bien, ¿Está? Y lo que preguntan, vi otra pregunta acá, Meli, es, bueno, una marca de anticonceptivos, Yasminel, si es combinado. Sí, sí, sí es combinado. Tiene bien. tinirestradiol, así que es combinado con un progestágeno, pero sí, tiene tinirestradiol. Ya que esa paciente debe consultar con su profesional en caso de ser COVID positivo y tener factores de riesgos asociados. Caso Sí, contrario, estando normalmente. sí, tal Con- cual, sí. O por lo menos consultar para que el profesional pueda determinar si tiene factores de riesgo o no, porque a veces uno cree que no tiene factores de riesgo, no, yo no fumo, pero bueno, a lo mejor en la charla, en la anamnesis con el profesional, uno descubre que tuvo un familiar que tuvo joven un episodio de trombosis. Ah, yo tengo una migraña con aura y no sabía que mi migraña podía ser mayor. Entonces, siempre importante consultar al profesional para que nos saque esta duda y nos diga cómo seguir. Sí. Bien, bien, buenísimo, Sofi, muchas gracias. Bueno, Les no, de nada. digo que tenemos un poco ya el popurrí ¿Tenemos un poco de más todo. de tiempo? Ah, ¿Cómo? bueno, algo que quería aclarar, Meli, Decime. que hablamos del etilinestradiol, de los gestágenos solos, que también, bueno, viste que ahora también hay formulaciones con estrógenos naturales, con el valerato de estradiol, que son las nuevas formulaciones, que vienen también combinados con otro tipo de progestágenos, con dienogés o con acetato de nomegestrol, estas pastillas. eh, bueno, los, son estrógenos, ¿sí? Bien, Tienen, obviamente, un ligero riesgo de tromboembolismo, pero como son estrógenos naturales, tienen menos riesgo que el etinilestradiol, ¿sí? bien, Eh, tienen menor efecto procoagulante, tienen menor impacto en el metabolismo de los lípidos y en el perfil lipídico de las pacientes, tienen menor impacto metabólico a nivel de la glucosa, de la insulina, tienen efectos neutros sobre la hipertensión arterial y sobre todo lo que conlleva de la hipertensión, de la microvasculatura de los vasos que están afectados por la hipertensión. Por eso estos anticonceptivos están recomendados en mujeres por ahí perimenopáusicas, ¿sí? Mujeres mayores, que a lo mejor ya tienen diagnóstico de hipertensión o tienen perfiles lipídicos alterados y que por ahí ya son mayores, pero tienen que cuidarse, ¿sí? Con algún ah, método y, bueno, por ahí tienen algunos factores de riesgo. Son estrógenos, tienen el riesgo, pero tienen un poquito menos de riesgo, ¿sí? bien, Estos anticonceptivos. bien, bien. Ustedes ¿Tá? también, eh, y esto lo hablo un poco a nivel a veces de usuario, que también podamos con todo la relación con el prescriptor, porque a veces nos quedamos con una marca por años, no Con una consulta rápida de, bueno, te con una, receto, te eh, esto. años y años de tomar la misma marca cuando hoy hay un abanico gigante de Exacto. posibilidades. Eh, Exacto, sí, y que también no solo quedamos en que la anticoncepción es con pastillas, hay millones, hay muchos métodos anticonceptivos que las mujeres no conocen, y bueno, eso es lo que hablo yo un poquito en mi Instagram, de que mujeres informadas son mujeres cuidadas. Entonces, si tenemos la información, ¿eh? vamos a hacer otro vivo de métodos Sí, anticonceptivos. sí, porque si tenemos la información, podemos poder, o sea, pero la información la tenemos que tener, porque si no, nos quedamos con que existen los anticonceptivos, pastillas y nada más, y hay un montón de métodos, y el método anticonceptivo es un traje a medida. Eso es también una frase
que nosotros manejamos los ginecólogos, y es a medida de cada paciente, no es porque mi amiga toma tal pastilla, yo voy a tomar esta, vos cuál tomás, pasame, no, es un traje a medida, es esto, tener un buen interrogatorio, una buena relación con tu ginecólogo, ginecóloga, y poder elegir el mejor método para cada mujer. Bien, perfecto, perfecto. Eso es algo que hay que trabajar mucho, porque muchas Sí, veces que vos decís en donde hay, sí, quizás se da más jóvenes, en donde a lo mejor todas toman la misma marca exacto, sí, pasa un montón, sí, y por ahí falta como esa consulta con el profesional y poder exacto, estas opciones. Así que bueno, eso queda exacto. para el tiempo vivo. Dale, encantadísima, encantadísima. Bueno, Bueno, Meli, creo un que placer hablar con vos. también, Y bueno, agradezco nuevamente al Colegio de Farmacéuticos por invitarme. Así que bueno, estoy a disposición para lo que quieran. bueno, perfecto. Sí, te vamos a volver a entrevistar porque hay un montón. Sí, si Nosotros, quedan dudas también pueden dejar en comentarios o escribirme en mi Instagram. Eh, Así que bueno, buenísimo. Sí, 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 ahí bueno, tenemos Instagram para más preguntas. Así que bueno, Sofi, espero bueno, verte Meli, pronto. dale, nos estamos viendo. Te mando un besito. Chau y gracias a todos los que estuvieron escuchando y todas del otro lado. Muchísimas. Adiós. Chau, chau. Chau.